Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentramos en una combinación astrológica que de entrada parece pura tensión, y ciertamente la tiene, pero que se puede resolver de una manera muy positiva siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios. Estamos frente a una personalidad con la fuerza de un abismo y la mirada de un halcón. Se trata de un investigador de lo trascendental, alguien que puede ver las verdaderas intenciones de los demás, pero, a la vez, perderse en su propio mundo de ilusiones. Esta es la compleja e interesante combinación de Sol en Libra y Ascendente en Escorpio. Para comprender a fondo esta carta natal, es necesario comenzar conociendo la esencia de esta personalidad, su motor de inicio, que está representado por su Sol. El Sol en esta posición se encuentra en el signo de Libra, lo que nos brinda un individuo que buscará la armonía como meta fundamental en su vida, y lo hará a través de sus herramientas innatas de diplomacia, justicia y equidad. El propósito central de esta persona será lograr la paz y la belleza en todo su entorno. La cardinalidad de Libra le otorga la fuerza de empuje necesaria para comenzar y ponerse en marcha una vez que toma una decisión firme. Es un individuo amable por naturaleza, a quien le cuesta enormemente realizar acciones que puedan resultar en desagrado o conflicto para otros. Sin embargo, al encontrarse este Sol en la casa 12, toda esa diplomacia y búsqueda de belleza se sumerge por completo en un océano de emoción profunda donde la empatía y lo espiritual toman el mando absoluto. Al estar en la casa de lo inmaterial y de lo místico, este será un Libra que buscará el equilibrio espiritual y el balance desde su propio inconsciente. Será una tarea individual y solitaria, donde se sumergirá a través de la emoción pura para buscar una paz de carácter religioso o trascendental. A partir de esta experiencia, el individuo deberá buscar la manera de emerger a la superficie y encontrar su propio brillo personal, el cual muchas veces permanece oculto en la casa 12 detrás de una difusión en lo colectivo o atrapado en una timidez que busca el aislamiento. Pero, ¿cómo se expresa este Sol en Libra en su relación directa con los otros? Lo hará a través de su máscara al mundo, que es el ascendente. Y en este caso en particular, con su ascendente en Escorpio, este signo aparece como ese filtro hacia el exterior que funciona a la vez como una coraza protectora. La profundidad de Escorpio y su incansable búsqueda de lo que permanece oculto le darán a este individuo una personalidad magnética que podrá ver siempre más allá de las apariencias. Al sumar esta virtud escorpiana a la inmensa empatía de la casa 12, nos encontramos con una personalidad dueña de una mirada tan profunda como el alma humana misma. Pero junto a esta maravillosa sensibilidad también viene una marcada tendencia a la desconfianza. No será una persona abierta ni fácil de conocer desde el primer momento. Se guardará de mostrarse tal cual es hasta que no esté 100% seguro de conocer las intenciones del otro. El agua de Escorpio le aporta una intensa vibración emocional al aire de su Sol, mientras que su cualidad de signo fijo le otorga la fuerza de la constancia para lograr los objetivos una vez que estos han sido iniciados. Tenemos entonces a un individuo que ante los ojos del mundo puede parecer un tanto distante, inquisitivo y constante, pero que posee un trasfondo esencial en donde la búsqueda de un equilibrio trascendental está en constante acción. Al encontrar a Escorpio en la casa 1, nos topamos de manera natural con el signo de Tauro en la casa 7, el sector de las relaciones. Aquí tocamos la firmeza de la tierra. Tauro trae el realismo, la estabilidad y el ancla a lo material que esta dupla tanto necesitaba en medio de su volatilidad y profundidad emocional. Al estar en la casa 7, la astrología nos muestra que esta persona busca en los otros, ya sea en sus parejas o en sus socios cercanos, a personalidades firmes, constantes y realistas que la anclen firmemente a la realidad. Personas concretas que le digan exactamente lo que está pasando y que vivan en el mundo de lo material. Esta necesidad de realidad la cubrirá a través de su entorno íntimo y cercano, por lo que resulta indispensable que se rodee de las personas correctas
para no perderse en un mundo donde los límites se difuminan y donde la profundidad del inconsciente puede llegar a hacerle perder la conciencia de lo que es real y lo que no lo es. Complementando este mapa natal, nos encontramos con el otro eje angular de esta combinación, el eje estructural de las casas 4 y 10, donde se ubican Acuario y Leo. En la casa 4, el sector de las raíces y la intimidad, se encuentra Acuario. Lo que vemos aquí es un sentido del hogar innovador, un espacio donde las tradiciones familiares son revolucionadas y donde la organización tradicional ya no alcanza para satisfacer sus necesidades. Este individuo tendrá una relación con la pertenencia familiar totalmente intelectualizada, donde lo nuevo y lo poco convencional serán la regla general. Esto puede hacerlo parecer como el miembro diferente o el distinto en su ámbito familiar, pero su esencia de aire libriana le ayudará a sobrellevar cualquier zozobra con su diplomacia natural, aunque también existe el riesgo de que se abra una grieta irreversible y termine por romper las relaciones si es la energía de su ascendente Escorpio la que decide tomar el control de la reacción. Al otro lado del eje, en la casa 10, que rige la vida profesional y la imagen pública, se encuentra el signo de Leo. Esto nos indica que en su carrera el individuo ya no busca lo novedoso como una necesidad, sino que el fuego que no había aparecido en el resto de la carta surge ahora con fuerza en la búsqueda de liderazgo, reconocimiento y expresión personal. En su profesión, este individuo necesita imperiosamente poder expresarse para lograr la plenitud. Buscará actividades donde pueda lucirse, mostrarse, liderar y, al mismo tiempo, recibir el reconocimiento de su entorno. El no recibir el mérito que legítimamente cree merecer puede cambiar su vibración hacia un estado de profunda frustración y enojo, emociones que pueden terminar aislándolo de su entorno laboral. Como un detalle fundamental a tener en cuenta en esta configuración astrológica, al estar Leo regido por el Sol, nos encontramos aquí con una interacción potenciada por la regencia. Sin embargo, al estar ese Sol ubicado en el signo de su caída, que es Libra, y confinado en la misteriosa casa 12, se genera una tensión muy particular en su destino profesional. El Sol, que es el motor de su éxito y de su imagen pública, se encuentra oculto en el abismo de la casa 12, lo que significa que este individuo deberá luchar activamente por poder llevar la diplomacia, la justicia y el equilibrio a su profesión. Su brillo no vendrá del aplauso tradicional, sino de su capacidad para liderar desde la empatía y desde el trabajo detrás de escena. Debe tener un cuidado extremo de no pasarse de los límites de su propio ego en el ámbito profesional y terminar viviendo una fantasía de grandeza que le haga perder por completo su eje. Cuando todas estas particularidades astrológicas coinciden en una misma carta natal, tenemos como resultado a alguien que está destinado a ser un investigador de almas o un líder místico. Posee la mirada profunda para escanear al otro y la fuerza de inicio para liderar desde su propia personalidad. Podrá percibirse externamente como alguien distante, desconfiado o misterioso, pero al conocerlo en la intimidad se descubre a un individuo sumamente leal, un tanto excéntrico en sus relaciones cercanas, pero tremendamente empático y justo. Como grandes fortalezas, este individuo tendrá la unión sagrada de la intuición y la sensibilidad de la casa 12 con el ojo entrenado de su ascendente Escorpio, de quien absolutamente nada se puede esconder. La fijeza de sus casas angulares nos muestra una personalidad inevitable, alguien que cuando toma una decisión y comienza su marcha, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Asimismo, la combinación de las energías de Leo y Libra nos muestra a un líder carismático y diplomático que, junto a su profunda empatía y sentido intuitivo, puede convertirse en el guía perfecto hacia un futuro prometedor para quienes lo rodean. Por el contrario, cuando esta estructura astrológica se encuentra manifestándose en sus sombras, la casa 12 se convertirá en un abismo peligroso donde el individuo se perderá con el único fin de evitar el dolor o la tristeza, creando mundos de fantasías e ilusiones distorsionadas para poder continuar. También puede aparecer la sombra de la inacción de Libra que, ante el miedo paralizante a la confrontación directa, termina por estancar al individuo, sumando capas de frustración y un rencor silencioso que Escorpio tomará al pie de la letra.
En esos momentos de baja vibración, el ascendente Escorpio puede reaccionar encerrándose en sí mismo y buscando la destrucción de todo lo construido, aunque no tenga aún las herramientas internas para regenerarse. En estos periodos de oscuridad, la estabilidad de la familia en la casa 4 se rompe y el liderazgo profesional de la casa 10 se deforma, volviéndose tiranía o su antítesis. Para poder desplegar el enorme potencial que tiene esta carta natal y evitar los caminos de la frustración y el dolor, es de vital importancia que el individuo sea plenamente consciente de sí mismo y que no se pierda en el aislamiento al que lo tienta constantemente la energía de la casa 12. Sus relaciones cercanas y su pareja juegan un rol fundamental en su evolución, aportándole esa mano amiga y ese sentido de la realidad indispensable para que, en los momentos más difíciles, no termine por hundirse en el océano de la fantasía. Esta es una combinación que necesita del otro para completarse, pero que a la vez tiene muchísimo valor para aportar al mundo. Libra y Escorpio sostienen en el zodíaco una relación de riesgo. Su cercanía es disonante y genera fricción, pero con un trabajo consciente, madurez espiritual y el entorno adecuado, su potencial de transformación es verdaderamente enorme. Hasta aquí llegamos hoy, donde conocimos a fondo esta relación zodiacal tan incómoda para algunos, pero que se muestra completamente rica en su potencialidad. Conocer cada par de identidades y la distribución de sus casas nos ayuda a entender que cada persona tiene su propia área de evolución y su zona de trabajo interno. Es nuestro trabajo conocer estas energías para ayudar al otro a superar sus miedos y al mismo tiempo apoyarnos en ellos para sobrellevar los nuestros. No llevamos una vida en solitario, sino que somos las piezas exactas que hacen que el destino común a todos suceda. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.